Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra visión del mercado para la semana número 12 del año 2025. Esta semana va desde el 17 al 20 de marzo. Vamos a comenzar como siempre con nuestro calendario de noticias. Esta semana, dentro de lo más relevante, tenemos para el día lunes, antes de la apertura del mercado, el Retail Sales, el dato del mes de febrero. Día martes estamos un poco más tranquilos, pero la noticia más importante de la semana va a venir con las tasas de interés el día miércoles a las 2:30 de la tarde. 2:30, la conferencia. De ahí en adelante lo mismo el jueves, los datos de empleo y el viernes pues tenemos un día muy tranquilo. Así que el calendario de noticias desde mi punto de vista, el día miércoles es el día a prestar atención, a gestionar antes de la decisión de la tasa de interés. Ya sabemos que puede que no haya ningún cambio, pero vamos a estar pendientes ese día de qué pueda pasar en el mercado. Así que comencemos de una vez a analizar el SPY. SPY, gráfico semanal. Gráfico semanal. Esta es nuestra vela de esta semana, esta que tenemos acá. Vamos a mirar en detalle o tratar de mirar en detalle lo que sucedió. Abrió en esta parte por debajo, muy cerca del mínimo de la semana anterior, el que fue el mínimo este de acá. Por debajo del cierre tuvimos un gap down. No fuimos capaces de recuperar el nivel, por el contrario hicimos un mínimo y cerramos muy cerca del mínimo de la semana pasada. Por lo tanto, en el gráfico semanal todavía tenemos un mínimo nuevo. Estamos en una tendencia bajista, rompimos un mínimo que era interesante, importante para nosotros, este mínimo de acá. Rompimos el mínimo de la semana pasada, por lo tanto, en el gráfico semanal, perdón, ya tenemos que estamos en una tendencia bajista que continúa. Pues ver si el mercado en el semanal vamos a hacer un retest sobre esta zona, a continuar bajando, o si simplemente va a recuperar. Ya completó un retroceso del cerca del 10%, un poquito más, pero estamos en un retroceso, todavía no es tendencia. Cuando hablo de tendencia, quiero decir que me está mostrando señales de que quiere continuar cayendo. Por el momento, la vela semanal me demuestra, en la semana anterior estábamos pensando que podíamos tener un retroceso sobre la zona, no lo hizo, no fueron capaces, y por el contrario continuó bajando. Continuó bajando hasta donde 5.50. Era la probabilidad que tuviéramos de que fuéramos a retecer ese nivel, que ha sido un previous all time high, que ha sido una zona muy importante. Vamos a ver si esta semana lo mantiene. Por ahora, la directriz o el mercado nos está haciendo altos más bajos y bajos más bajos. Hicimos un mínimo esta semana, así que a tenerlo en cuenta para las gráficas y ver lo que vamos a tener esta semana. Gráfico diario. Este fue todo el movimiento de la semana. Eh, no tuvimos mayores movimientos, sino todos a la baja. Debajo del mínimo de la semana pasada. No ha sido capaz de recuperar esta zona. Importante que la recupere. Hizo mínimos. Y el viernes pues tuvimos una pequeña reacción en el precio. Esta es una pequeña vela alcista que está rechazando un nivel importante del 5.50, que fue donde estuvimos comentando que podía presentarse un rebote. Ya se está presentando. Por ahora el mercado nos está dando un pequeño alivio. No estoy hablando de que sea que ya retomó su tendencia alcista, sino simplemente un retroceso importante que recupere la zona de los mínimos. Vamos a verlo ya con nuestros niveles intradía y con nuestro implied move semanal. Niveles claves para el gráfico diario. Tenemos que el 5.50 era el previous all time high del 6.20.24. Trabaja la zona. Necesario, importante que recupere el 5.65. De acuerdo al implied move,
Estas son las zonas que nos puede dar para el SPY. Mírenlo, está muy corto. La zona no se ve como la semana pasada, que analícenlo y compárenlo con la semana pasada. Estamos esperando este movimiento esperado normal. Ese sería el extendido. Si tenemos más volatilidad, si tenemos más momentum dentro del mercado, podríamos llegar inclusive hasta 5.98, 5.88, 5.90. Y en la parte inferior estaríamos sobre el 5.34, que podría llenar un gap que tenemos abajo de volumen que nos dejó en el mes de agosto. Ya es decisión, miren, ese gapcito que tenemos acá, del agosto 12 al 13 tuvimos un gap de precio, el precio cerró acá abajo, luego abrió acá arriba. De hecho este viene más abajo, vamos a acomodarlo de esa manera. Ese sería gap, podría venir a cerrarlo, sí, no lo sé, pero me coincide todavía con una zona de expansión del movimiento semanal. Ideal que se mantenga en esta zona. 5.50, que mantenga el nivel y recupere el mínimo de la semana pasada, que está sobre 5.6516. Para ser más no tan precisos, podríamos estar trabajando sobre la zona 5.65, un nivel a recuperar. Esto con el implied move diario. Podríamos estar mirando que la zona clave también fue este mínimo que rompió en las semanas pasadas y deberíamos estar haciendo un movimiento hasta el 5.75. Me lo confirma un poco el implied move. Sencillo, el no exponencial de la semana, el normal, ese sería el movimiento. Podríamos entonces estar pensando que de llegar a hacer este retroceso, vendríamos sobradamente sobre esa zona, y si algo le ayuda al mercado o se siente confiado de lo que está pasando, podríamos llegar al 5.90, 5.88 y zona clave también, que es una zona donde estuvimos consolidados durante el mes de noviembre y diciembre. Así que por el gráfico diario tenemos unas zonas bastante interesantes. Miremos niveles más intradía. Este ya es mi gráfico con niveles más acotados. La zona clave sigue siendo el 5.65 y la zona a recuperar para continuar desde mi punto de vista el movimiento alcista es el 5.90. Esto nos daría un retroceso un poco más profundo. Para que llegue allá debe trabajar esta zona que se encuentra un poco congestionada, dado que tenemos previous all-time highs, tenemos altos anteriores, tenemos el implied move semanal, tenemos un mínimo que rompió anteriormente, que lo rompió la semana antepasada y que necesitamos que recuperar para ver una poco más de agresividad ahí. No lo veo tan fuerte, pero pues esperemos a ver. Necesitamos, digamos, los que estamos en portafolio y necesitamos gestionar algo, un movimiento mínimo hasta la zona 5.75, 5.90 para ir gestionando algo ahí. Y ahí posicionarnos a la baja porque todavía el mercado se encuentra en una etapa correctiva. Recuerdo que la semana pasada les comenté que miráramos posibles escenarios. Este podría ser el posible escenario que se puede presentar en esta zona y posiblemente la agresividad del mercado al llegar a la parte superior de esta pueda darnos un movimiento como el que se presentó acá. Doble techo, perdón, el swing, consolidación en la parte superior para luego continuar cayendo. Lo mismo podríamos estar esperando acá. Realmente nosotros estamos trabajando un swing alcista, pensando que el mercado pueda superar esta zona y darnos un poquito más de profundidad. No quiere decir que estamos ya recuperando la tendencia alcista que veníamos manejando desde el año 2022. Es un retroceso normal, retroceso del 10%, 7% ya lo hizo, ya hizo el 10%. Veamos si nos da un poco de alivio para gestionar lo que tenemos en la parte superior. Entonces, por ahora en el gráfico diario estamos viendo que el mercado puede darnos un retroceso. Ojo, estoy hablando de un retroceso. Yo no estoy hablando de un cambio de tendencia. El mercado aún no me muestra cambio de tendencia. Yo cambiaría mi tono o vería que hay un cambio de tendencia si el mercado en las próximas semanas comienza a trabajar esta parte superior. Ahí diría
posiblemente vaya a buscar de nuevo los all-time highs o posiblemente comience a ir de nuevo a hacer altos históricos. Todavía no lo ha hecho. Es una zona de extremo cuidado. Para mí es importante ver un movimiento arriba de 580. Eso es una zona de equilibrio. Acá pueden pasar muchas cosas en el diario. Así lo vamos a ver más granular en el de una hora. Acá pueden pasar varias cosas que simplemente mañana el mercado abra y decida continuar su movimiento bajista desde acá. Esto es una hipótesis y puede ser completamente válido. Por eso es importante ver mañana, en la mañana, cómo se comporta el precio en esta zona. Hay que analizar esos contratos, el 565. ¿En qué intención tiene? ¿Dónde tiene la fortaleza? ¿La tiene para las puts? ¿La tiene para las call? ¿O nos va a dar un retroceso, por lo menos parcial, hasta el 575? Ya vamos a mirar el gráfico intradía para plantear lo que podemos ver esta semana. Estamos acá con el gráfico de una hora, temporalidad de una hora, para mirar qué podemos esperar esta semana. Recuerden que esto es un análisis, esto no es una invitación a hacer este tipo de operaciones, sino es lo que estamos analizando nosotros. 5.55, una zona clave, ha mantenido, hizo desde nuestro punto de vista, podía ser una trampa bajista esta zona, mantuvo el nivel y continúa. Pueda que esa sea la zona de trampa, pueda que no. Importante, clave, mirar nosotros qué va a pasar acá en el 565. ¿Realmente esta zona la va a superar? Recuerden que acá en la parte de arriba, este fue la mecha que nos dejó en la noticia del CPI. Miren que llegó sobre la zona 567 más o menos. Déjenme miramos acá. 567, sí. Ese es el mínimo de la semana anterior. Este mínimo debe de superarse. Por lo tanto, hay que analizar qué va a pasar con este mercado. Con este contrato, perdón, el 565. Si vemos que hay posibilidades de que el contrato nos dé una buena posibilidad de entrada, este sería nuestro riesgo-beneficio buscando el 575. Yo no vería ningún tipo de escollo o alguna zona donde el mercado pueda detener si nos regala el movimiento alcista. Miren, esa zona cayó completamente. Pueda que acá en el medio, sobre el 569, se pueda presentar algún tipo de consolidación, pero es clave ver que el mercado comience a trabajar esta zona. Ese sería mi riesgo, ese sería mi beneficio. Eso es una posibilidad que se puede presentar esta semana y por eso los invito a que analicen este contrato, a que miren hacia qué lado se inclina la balanza en esta zona. Si llegamos a tener éxito con esta posición, la zona del 575 es una zona para gestionar. Posiblemente si entraron bien o vemos lo mismo en una zona muy parecida a esta, ese podría ser nuestro riesgo y este podría ser nuestro beneficio si el movimiento se ha extendido. Todo basado en el implied move que tenemos y todo basado en los niveles que yo personalmente tengo, pero que funcionan hasta el momento muy bien. Eso sería una posibilidad alcista si el mercado continúa. Ahora, la posibilidad bajista se puede presentar. Otra posibilidad alcista que se puede presentar es que el mercado quiera venir de nuevo a retestar el 5.55, a ver si tuvo pendientes en la zona y pueda subir. No me gustaría esta idea. ¿Por qué? Porque me puede abrir puertas a que haga esto el mercado y comience a caer. Así que si se llega a presentar en la apertura del mercado o algún movimiento cercano a esta zona o se queda consolidado en esta zona, yo pensaría más bien que el mercado no quiere continuar su movimiento alcista, por el contrario quiere continuar bajando y mi objetivo sería esta zona. Ahora sí miremos el escenario bajista. El escenario bajista es que rechace, pierda esta zona, no quiera pasar el 565. Acá me están dando el riesgo. Yo me enfocaría en este riesgo. Ese sería mi primer beneficio hasta el 5.55. Viendo que pierde el 5.55, voy por el mínimo semanal.
que fue este de acá, y me coincide con el nivel del in-play move semanal que tenemos en la zona, más o menos. De continuar el movimiento, yo ya lo veo más claro a la baja. Así que tenemos tres oportunidades, tres riesgos, beneficios que podemos tomar siempre y cuando el mercado nos haga eso. Puede presentarse otro tercer escenario o cuarto escenario, no sé en cuál voy, y es que llegue y reteste la zona del 5.75, haga lo mismo que está haciendo acá, y ese sería otro riesgo beneficio. ¿Por qué? Porque podemos ver que la semana pasada estuvimos consolidados prácticamente en esta zona. Salimos, necesitamos salir de esto. Por lo tanto, para la salida al alza tiene que haber fortaleza en esta zona 5.65, y si quiere continuar a la baja tenemos que mostrarme la fortaleza debajo del 5.50. Esto para mí es simplemente una zona de consolidación. Distribución no lo sabremos hasta que el mercado lo resuelva. Por eso hay que estar claves a lo que va a hacer en el 5.65 para continuar al alza. 5.55 le pondría especial atención porque porque sería esta consolidación, este nivel base, llamémoslo acá, donde puede venir y tratar de restringir, que es una posibilidad que se puede dar, pero que ahí yo dudaría mucho del movimiento alcista, o que pueda hacer esto. Si llega a retestear esto, lo más probable es que el mercado continúe cayendo. Es mi opinión, no quiere decir que vaya a suceder, porque puede salir con buen éxito esta zona. Me gustaría solamente permitirle en la semana o en los primeros días antes de la FOM que se mantuviera acá retesteando estos máximos para buscar un poco de liquidez y hacer esto. Es lo único que yo le permitiría al SPY en esa zona. ¿Listo? Esa es la visión que yo tengo por ahora en el SPY. Una hora para la semana siguiente con el in-play move. Para el tema del IS de futuros, recuerden que esta semana en cualquier momento tenemos cambio de contrato. Entonces vamos a mirarlo con los niveles que tenemos hasta el momento, y la clave que tenemos desde mi punto de vista es que nos mantengamos arriba del 5600, que esta vela que tuvimos en el CPI es el mínimo de la vela de la semana anterior. Recuerden tener en sus gráficos los altos y los bajos de la semana anterior para entender un poco más la estructura y lo que se necesita, lo que el precio tiene que hacer para continuar al alza. Entonces en esta zona de acá, el 56.30, 50, 56.75, si no estoy mal, 56.73, que fue el mínimo de la semana pasada, sí, es este de acá, 56.73, esa es la zona que debemos superar. ¿Ok? ¿Para qué? Para venir a trabajar esta zona del 57.24 y continuar alcistas por lo menos hasta acá. En este caso se presenta el mismo riesgo-beneficio que tenemos con el SPY. Si vamos a arriesgar acá cerca de 30 puntos, vamos a buscar estos 60 puntos. Es una relación 1 a 2, si lo vemos en el largo plazo, 1 a 2. En el intradía, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar una zona de mayor consolidación para buscar un stop loss más acotado. Si por alguna razón el precio comienza a trabajarme en la zona 5600, pierde esa pequeña consolidación que nos hizo el viernes, que no tiene mucho volumen, que no tiene mucho precio. Miren cómo fue subiendo granularmente el precio, no es una fuerza tremenda. También hizo el rompimiento acá, no con una fuerza tremenda, sino que está haciendo un retroceso. Entonces, y va a ser un retroceso posiblemente muy lento, muy pausado hacia el objetivo que queremos llegar. Entonces, si por alguna razón esta zona del 5600, 5624 que tenemos por este lado no es capaz de mantenerlo, ese sería un short que estaríamos buscando con posiblemente objetivo a 5400. Obviamente rompiendo todas estas zonas,
queriendo hacer la trampa bajista. Acá es una trampa bajista queriendo buscar niveles de más liquidez en la parte inferior, que vendrían siendo desde mi punto de vista el 5400 y 5300, niveles intradía anteriores, previos all time high, zonas de consolidación y zonas que ya pueden ustedes mirar en sus propios gráficos que nos muestran eso. Entonces en el IES tener muy en cuenta la zona donde nos encontramos. Acá no es una zona de tomar posición en este momento. O la tomas acá, rompiendo el previous week high, esta zona, y buscar, ese sería el objetivo semanal, si se llega a dar, con runners posiblemente hasta allá. Y si no hacia la baja, tenemos que definir el 55.35, esta zona de mínimos, 55.64, que también estuvimos trabajando la semana pasada, y ver si va a ser este tipo de movimiento, perdiendo este mínimo, a buscar el corto hasta el 5400. Así que objetivos a la baja 5400, perdiendo el 55.35. Objetivos al alza si supera el 57.24, el 58.52. Está muy claro, está muy sencillo. Ya entendemos todas las fases que tenemos en el mercado, porque en esta serie de videos que estamos haciendo lo que más estamos tratando de explicar es un poco la estructura y dónde se puede tomar riesgo, beneficio con respecto a los diferentes movimientos que puedan verse en el mercado. ¿Listo? Veamos QQQ. QQQ semanal. Abrimos por debajo del cierre de la semana pasada, casi cerca debajo del mínimo de la semana anterior. Hicimos un nuevo mínimo, hicimos un alto más bajo. El precio prácticamente cierra muy cerca del mínimo de la semana pasada, a diferencia del SPY, que cerró un poco más alejado. Por localización, pues sí, todo el mundo va a decir que eso es un martillo, que eso es hammer, que acá, pero por localización no veo la zona donde pueda estar rebotando. Por lo tanto, seguimos con una tendencia bajista. Pongámosle nuestros niveles semanales para ver qué nos estaría diciendo la zona en la que se encuentra en este momento el precio. Correcto, estamos debajo de un nivel clave semanal, que es el 585, 485, que es una estructura mínima que tuvimos hace ya el año pasado, que generó este movimiento. Por lo tanto, seguimos debajo. Necesitamos esperar la estructura para continuar. Por eso digo yo que debe superar el mínimo anterior y mínimo de la semana, este mínimo, para continuar alcista. Por localización, estamos todavía esperando movimiento. Debemos esperar la superación de esa zona. Estoy todavía en gráfico semanal. Vamos a irnos al gráfico diario a ver qué nos dice. Gráfico diario para las QQQ. Nivel estructural que se perdió la semana pasada. El mínimo de la semana pasada que tuvimos fue de acá más o menos sobre 480. Por eso hablo de que esta zona es importante de recuperar en este contexto alcista que nos está mostrando el mercado a partir del viernes. 5.75, 4.75 contrato a mirar, ver qué intención tienen en la zona para buscar el 4.85. Está en una pequeña consolidación. Yo no lo veo que vaya a continuar alcista. Es un retroceso, por lo tanto tengan mucho cuidado en su posicionamiento. Ahora en un gráfico de una hora voy a mostrarles la idea. Por ahora está haciendo retro, no ha superado niveles importantes ni en el diario ni en el semanal. Tenemos que tener eso en cuenta. Va haciéndolo poco a poco en el intradía, pero no lo está haciendo en los gráficos grandes. La base donde nos encontramos es el 470. Posiblemente podemos ver retrocesos al previous ultra high en 460 y el objetivo podría ser el 450 en movimientos a la baja. Vamos a colocar el estudio del Imply Move que nos está diciendo para esta semana en las Q. Nos está marcando exactamente lo mismo que en el SPY. Un movimiento
más corto, más acotado. Ese sería nuestro movimiento normal. Ese sería nuestro movimiento extendido. Movimiento normal nos llevaría, como lo comenté hace un momento, hacia la zona 490 de superar el 485. De continuar a la baja perdiendo el 475 y perdiendo el mínimo anterior, podríamos estar buscando sobre el 450. Me valía la hipótesis de que 450 puede ser una zona semanal donde puede venir después del dato, depende de cómo tomen el dato del día miércoles. 464 zona posiblemente rebote con el 460 que sería nuestro previous all time high que debería mantener si quiere continuar haciendo un retroceso alcista. Recuerden que estamos en este momento ya en tendencia bajista después de haber perdido estos niveles y estamos posiblemente haciendo una corrección a validar esa zona. Vámonos al gráfico de una hora a ver qué nos está diciendo, qué podemos encontrar o qué oportunidades tenemos para esta semana en el intradía. Intradía, gráfico de una hora. Eso fue todo lo que trabajamos esta semana en las QQQ. No tuvimos mayores movimientos muy fuertes. Mantuvo la zona 475 el día viernes. Esta es la zona que debemos superar en el intradía. El mínimo de la semana pasada a buscar el 482. Por lo tanto, ¿qué contrato debemos estar mirando esta semana? Vamos a mirar el 475. Vamos a mirar el 482 y el 485 para ver qué fortaleza tenemos en este nivel de precio. ¿Cuál sería una buena oportunidad de largo? Podría ser una buena oportunidad de superar estas zonas, estos mínimos de acá. Voy a limpiar el gráfico un poco, que supere estos mínimos y estos máximos de ahí. Ese sería mi riesgo y ese podría ser mi beneficio yéndome al Imply Move, superando el 485 y haciendo una gestión ágil de la zona. ¿Dónde puedo pensar que el precio puede cambiar de tono? Lo mismo que vimos en el SPY, 475. A mí no me gustaría verlo debajo de 475 y tratando de explorar estas zonas anteriores, estos mínimos, porque me abriría la puerta de que esto se va a caer de nuevo y va a buscar el 460 en primera instancia a validar esa zona y luego el movimiento extendido hasta 450. Tengan en cuenta esas dos posibilidades. Al alza, por lo tanto, en las Q, estoy viendo que podemos ver un riesgo-beneficio, posiblemente hasta 4.92, que sería una muy buena zona para ir gestionando lo que tenemos. Ya si el movimiento se extiende hasta el 505, 507, excelente, que es lo que nos está marcando el implimo que puede hacer si el movimiento es muy agresivo. No lo sabemos todavía. A la baja no me gustaría verlo debajo del 475 porque abriría la puerta a que venga a retestear esos mínimos y pueda continuar su movimiento bajista primero hasta el 460 y luego continuar hasta el 450. Esa zona es clave desde mi punto de vista. Otra zona donde puede rebotar a la baja es solamente haciendo retesteo en 482. Perdón, ese no está bien ahí. 482 me generaría un stop loss de 3 puntos sobre 485. Mi beneficio sería primera instancia estos mínimos, segunda instancia estos mínimos. En el caso de que llegue a fallar en la subida, en el caso de que llegue simplemente a subir sobre esta zona 497, acá donde ha rebotado anteriormente, podría tomar yo un riesgo sobre este mismo nivel de acá, que sería el 492, serían 5 puntos, pero tengo la posibilidad de que venga y me haga este movimiento hasta 464 con extensión hasta 450. ¿Puede darse? Sí. ¿Todo en una semana? No lo sé. Pero hay que tener las posibilidades abiertas todavía en el escenario bajista, porque todavía lo que tenemos acá es como un retroceso. Ojalá el mercado mantenga esto para hacer este movimiento que es el que estamos buscando para hacer un retroceso un poco más profundo. Por eso es clave analizar el contrato 475 desde mi punto de vista para mirar qué oportunidades tenemos ahí. Es más, yo pensaría también que este nivel de acá, el 471, deberíamos también tenerlo en cuenta.
Porque en el 471 este podría ser una zona de riesgo y este podría ser una zona de beneficio. Si mantiene el 475 y no pierde el 471, nos puede llevar al 485. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando acá más o menos de 4 puntos y estamos buscando un beneficio de 10. Estaríamos hablando de una relación más o menos un 1 a 2.2, 2.5, que no estaría nada mal. Estaría bueno, interesante mirar qué pasa acá. Entonces tengamos en cuenta, y vamos a dejarlo para nuestros charts también, este punto de acá, perdón, este punto de acá, este 471, que se mantenga en esta zonita. Vamos a mantenerlo ahí. Está muy interesante verlo también desde esa perspectiva. Ya debajo desde el 471, entonces podríamos ver que ese podría ser nuestro riesgo, nuestro beneficio, nuestro próximo beneficio y nuestro próximo beneficio. Es cuestión de ir gestionando esta zona. ¿Listo? Esto es referente a Q. Veamos qué tenemos para Nasdaq. Bueno, este es QQQ, perdón, Nasdaq, gráfico de 4 horas. Quiero que miremos una cosa muy interesante dentro del mercado del Nasdaq. Zona clave que me parece que debemos recuperar, el 19.800, 19.812. Si hacemos un posible retroceso en 19.812, superamos la zona, yo veo muy probable que vayamos de nuevo a los 20.000. ¿Ok? Estoy en gráfico de 4 horas. Si por alguna razón el mercado decide no continuar en ese retroceso, en esa corrección, tenemos dos zonas donde el mercado puede venir a buscar un poco más de liquidez, que sería la zona 18.800, 19.900, 18.900, perdón, y 18.200 y 19.000 y 17.900. ¿A qué corresponden esas zonas? Corresponden a estas zonas donde el precio estuvo anteriormente rebotando, donde nos hizo en gráfico mayor un 1, 2, ese segundo retroceso a la zona nos llevó al máximo histórico y estamos hablando que estaremos explorando los máximos de diciembre y finales de comienzos, mediados y finales de diciembre del 2023. Entonces, una zona clavísima esta, si el mercado en algún momento decide perder estos mínimos, ese sería un buen objetivo. Estoy hablando de un trade muy a largo plazo, ¿ok? Eso es analizando el gráfico de 4 horas. Vamos al gráfico de 1 hora para mirar qué tenemos ahí. Debemos estar muy pendientes del footprint y de las zonas que nos esté dando el mercado para los que operan en Nasdaq. ¿Ok? Clave, recuperar estos mínimos y estos máximos. El mercado debe trabajar esa zona. Por eso es supremamente importante ver dónde va a abrir hoy domingo. Hasta dónde le permitiría yo posiblemente un retroceso al precio para continuar al alza, que me haga un retroceso o algo así, sería por acá hasta la zona 19.545. De perder esta zona me abriría la puerta a que muy probablemente quiera volver y trabajar la parte inferior, y ese sería un trade bajista. Perdiendo esta zona, voy a volverla a marcar. Vamos a marcarla con nuestro cursor acá en 19.520 más o menos. Si comienza a trabajar la zona de 19.520, ese sería nuestro riesgo y este podría ser nuestro beneficio en corto. Si llegase a trabajar eso, gestionando solo los mínimos que nos hizo la semana anterior. No olviden también en el Nasdaq marcar el alto y el bajo semanal, que son los niveles que necesitamos superar, mantener para continuar en la corrección alcista o continuar cayendo. ¿Ok? La idea o lo más importante para nosotros es que busquemos este trade alcista. Este sería nuestro riesgo y este sería nuestro beneficio, pero debemos ver que haga un buen movimiento, una buena consolidación, un buen rompimiento en la zona 19.800. Esta zona es clave desde mi punto de vista para el Nasdaq a superar si quiere corregir hasta más o menos 20.000, 20.200.
sería un muy bonito trade, pero necesitamos ver qué va a pasar acá. Si no supera la zona, así como planteé en la parte inferior, el otro buen trade que se puede dar es este riesgo, tomando riesgo acá, mirando qué va a pasar en la parte superior, mirando, esperando el rechazo sobre 18.900, y este podría ser un muy bonito trade a la parte baja, a los mínimos, y si continúa a 18.900 por ahora semanal. Pero tenemos que esperar la estructura. Vuelvo y repito, esto no es de tomar acción porque lo estás viendo en este live y vas a decir, estoy dispuesto a perder eso o estoy dispuesto a arriesgarme para ganarme esa cantidad de dinero. No, esperen a que el mercado haga el movimiento. Ellos son los que tienen que decidir. Nosotros no sabemos para dónde va, y definir la zona de 19.800 y definir la zona de 19.400 es una zona muy importante para saber si el mercado va a continuar a completar su retroceso por lo menos hasta 20.200, 20.250, o ir a buscar este mínimo de 18.900. Eso es lo que tengo para Nasdaq. Así que atentos a todo lo que pase en el mercado esta semana. No tengo nada más que compartir con ustedes el día de hoy. Lo demás que ya he venido explicando de la estructura y todo está en los videos anteriores. Los invito a que los miren, a que le den like si les gusta, porque ya con lo que estamos adelantando, ya más o menos van entendiendo la estructura que nos está dejando los últimos movimientos en el mercado. Entonces, los invito a que repasen esos videos. Ahí estoy explicando la estructura, estamos explicando lo que necesitamos tener y las zonas claves que necesitamos para esta semana. Así que hasta aquí el video de esta semana. Mañana nos vemos con los compañeros de la comunidad en la sala de Day Trading después del live que tenemos con Julián en YouTube. No olviden compartir este video, darle like si les gustó, suscribirse al canal para que reciban información de valor, información técnica de lo que está pasando en el mercado. Activar la campanita también para que les llegue todo eso, y suscríbanse al canal, es completamente gratis. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el próximo domingo. Gracias. Bye, que estén bien.